Señores, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este foro virtual regulador, que es una actividad que está organizando la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional del IPEN, con la finalidad de difundir los temas de protección radiológica, cultura de seguridad y aspectos específicos en las diferentes prácticas, aspectos relacionados con las regulaciones, con la protección radiológica, a fin de que se puedan mejorar las condiciones en sus propias instalaciones y se cumpla adecuadamente con la normativa vigente en el país. Estas exposiciones van a ser mensuales. Vamos a tratar de diferentes prácticas. En esta oportunidad va a ser sobre la radiología intervencionista. Vamos a ver consideraciones técnicas sobre protección radiológica para cumplir con las normas vigentes. Estas actividades van a estar a cargo de los colegas de la oficina que se encargan de las inspecciones y de las evaluaciones de las solicitudes de licencia. En esta oportunidad, la práctica que estamos tocando, el tema que estamos tocando está dirigido a los médicos intervencionistas, los licenciados en tecnología médica, físicos médicos, oficiales de protección radiológica y personal que trabaja en esta práctica. La- para inaugurar esta reunión, es la primera que organizamos en el año, invitamos al licenciado Miguel Quiñacuri, director de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Como ya lo acaba de mencionar el ingeniero Medina, ¿no? Eh, Se va a dar inicio, ¿no? a este foro regulador virtual, ¿no? Que es un hilo de comunicación que vamos a tener con los administrados. Como bien ustedes saben, la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional es una dependencia, ¿no? del Instituto Peruano de Energía Nuclear con competencias para otorgar autorizaciones, ¿no? a las organizaciones que deciden usar fuentes de radiación ionizante para realizar inspecciones, ¿no? Y también para aplicar cuando se incumple la reglamentación o normativa. Eh, con cierta preocupación hemos notado que las organizaciones conocen muy poco el accionar de la OTAN, ¿no? En este sentido, se ha creído justamente conveniente lanzar este foro regulador, ¿no? Que es un espacio que comprenderá, como ya lo bien dijo el ingeniero Eduardo Medina, una serie de eventos instructivos u orientativos dirigidos a las personas que por su trabajo usan fuentes de radiación ionizante en las prácticas médicas, en las prácticas industriales y también hasta en la prestación de servicios. La intención del foro es iniciar justamente un acercamiento con ustedes, ¿no? Para que puedan conocer los procesos de fiscalización, los procesos de licenciamiento que realiza nuestro personal, para que los técnicos a tener en cuenta, ¿no? Para mejorar las condiciones de protección y seguridad en los establecimientos donde ustedes trabajan, para que conozcan también las normas técnicas existentes, las que puedan prepararse o actualizarse en el tiempo, ¿no? Un poco esa es la idea. Sé muy bien que están haciendo un paréntesis en sus actividades cotidianas, ¿no? O están interrumpiendo para estar en este espacio y eso se valora mucho. Es por ello que, para no cansarlos más, y como ya lo adelantó el ingeniero Eduardo Medina, el día de hoy le vamos a ofrecer dos exposiciones relacionadas con la radiología intervencionista. Una práctica guiada fluoroscópicamente donde las dosis ocupacionales y también en los pacientes son las más altas de las registradas en los establecimientos médicos donde se usan equipos de rayos X. Encima, si la carga de trabajo fuese importante y no se aplicaran los procedimientos de protección radiológica, podría llegar a producir lesiones por radiación después de algunos años de trabajo, ¿no? De más está decir que el poco conocimiento de las especificaciones del equipamiento, características, así como la presencia de personal, por ejemplo, sin la capacitación y entrenamiento adecuado en protección radiológica y hasta en radiobiología, puede generar un escenario que sufra daños en la piel, inducidos obviamente por la radiación debido a dosis innecesariamente altas. Bueno, señores, sin más preámbulos que darles, tengo el honor de aperturar este espacio virtual y dar paso a los disertantes que compartirán con ustedes sus experiencias y atenderán también las dudas o inquietudes que les puedan formular, ¿no? Muchas gracias y doy paso a nuestra compañera Susana Laiza, que va a dar pues inicio a esta presentación
sus experiencias en lo que son las inspecciones en radiología intervencionista. Buenas noches con todos. Gracias, Miguel, por la presentación. Mi nombre es Susana Laiza, soy inspectora de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional. Bueno, de lo que me encargo es de diagnóstico médico con rayos X. Bueno, y esta vez les voy a conversar un poco de la fiscalización, de las inspecciones que se realizan en radiología intervencionista. Por favor, si se puede ver. Ingeniero, me indica, por Sí favor, se ve, si se sí se puede. ve. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ya. Sí, sí. Más bien, antes que empieces, por favor, solamente indicarles a los asistentes que las preguntas las pueden hacer por el chat y van a ser respondidas al final de las 12 posiciones que van a ver hoy día. Gracias. Ok. Bueno, inspecciones a instalaciones de radiología intervencionista. Radiología intervencionista. La radiología intervencionista es una subespecialidad de la radiología que permite realizar un diagnóstico o tratamiento mínimamente invasivo, guiado por imágenes de las enfermedades en cada órgano o sistema, ¿no? Generalmente comprende técnicas de imágenes guiadas por rayos X, en este caso fluoroscopía. La fluoroscopía es el método de obtención de imágenes de rayos X en tiempo real. La fluoroscopía muestra el movimiento gracias a una serie continua de imágenes obtenidas a una frecuencia máxima de 25 a 30 cuadros completos por segundo. Estos procedimientos van a requerir un equipamiento diseñado especialmente que va a implicar exposiciones altas de radiación al personal como al paciente. Los equipos que normalmente se usan para hacer esas intervenciones de fluoroscopía e intervencionismo son los equipos Arcos en C, que son equipos móviles que normalmente se encuentran en las salas de operaciones. También hay otros equipos como equipos fijos, que son los angiógrafos, equipos un poco más modernos. También tenemos los angiógrafos biplanares, ¿no? Que van a tener dos haces de radiación, van a haber dos tubos. Bueno, voy a hablarles un poco de los principales factores técnicos y físicos que influyen en la protección radiológica del paciente y del operador. Para garantizar la seguridad radiológica en procedimientos de fluoroscopía e intervencionismo, es importante considerar algunos factores técnicos o físicos en la exposición del paciente y del operador. En intervencionismo, si disminuimos la dosis al paciente, de hecho vamos a disminuir la dosis también al operador. Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Uno de los factores es el tiempo total de fluoroscopía. No usar más fluoroscopía de lo que sea necesario, ¿no? Es recomendable activar la fluoroscopía solo cuando se observa la imagen en la pantalla, ¿no? Es decir, el botón solamente debe estar activado o el pedal presionado solamente cuando vamos a observar la imagen en la pantalla, ¿no? El modo de trabajo también es muy importante porque existen modos de trabajo que es de fluoroscopía continua, fluoroscopía pulsada. Entonces, eh, el modo pulsado y si fuera posible usar el modo pulsado, de esta forma el tiempo de exposición al paciente va a ser menor y no solo se va a reducir la dosis, sino también se va a aumentar el rendimiento del tubo. Bueno, esto siempre y cuando va a reducir el 70% de la dosis a frecuencias de pulsos bajas, ¿no? Entre 7,5 a 15 imágenes por minuto. Otro factor importante es la colimación, ¿no? Colimar solamente el área de interés.
La disminución del área del campo de radiación va a reducir drásticamente la dosis equivalentes en órganos que quedan cerca del borde de las primario. De esta forma también se va a reducir la cantidad de radiación dispersa. La orientación del haz, no irradiar constantemente una misma área, ¿no? Los valores de dosis absorbida en un tejido específico son mayores cuando el haz de rayos X no cambia de posición, sino que permanece en el mismo lugar del cuerpo del paciente durante el examen. O sea, lo que se recomienda en procedimientos largos especialmente es realizar un cambio de proyección del haz con el fin de irradiar menos tiempo en una misma zona de la piel. De esta manera evitar las radiolesiones, ¿no? Otro factor es la distancia entre el tubo de rayos X y el paciente. La distancia entre el tubo y el intensificador va a ser constante. Entonces, por lo tanto, lo recomendable lo que se recomienda, perdón, es acercar lo más posible el intensificador al paciente. Lo que queremos es reducir la tasa de dosis que llega al paciente, entonces debemos acercarlo lo máximo posible al intensificador, ya que el tubo estará más alejado, ¿no? Los tamaños de campo también son importantes, ¿no? El uso de tamaños de campos o lupas, ¿no? O cuando queremos magnificar la imagen, va a implicar una dosis de entrada al paciente mucho mayor, ya que el intensificador va a necesitar mayor tasa de dosis para poder magnificar la imagen, ¿no? Ahí tenemos la dosis relativa de entrada al paciente, ¿no? Que por ejemplo a 32 centímetros es como 100 y a 11 centímetros 400, ¿no? Otro factor importante es el funcionamiento del equipo. El equipo debe estar funcionando adecuadamente. Para eso se necesita tener el mantenimiento preventivo y correctivo, ¿no? Que normalmente se tiene un cronograma normalmente de 6 meses, ¿no? Del mantenimiento cada 6 meses. Y el control de calidad que debe ser cada año, ¿no? De esta manera aseguramos el funcionamiento adecuado del equipo. Bueno, y los medios de protección, que en este caso por ser dosis mayores o niveles de dosis de radiación mayores, es importante de todas maneras el uso de mandil plomado, de collarín plomado y lentes plomados, de esta forma proteger el cristalino, ¿no? La norma vigente que está siendo aplicada a las instalaciones de radiología intervencionista es la IR 003-2013. Creo que se está filtrando un audio, un momentito, por favor. Está bien, ya lo vi. Lo había silenciado, disculpe. Ya. Entonces, la normativa vigente es la IR 003-2013, ¿no? Que nos va a dar los requisitos de protección radiológica en diagnóstico médico con rayos X. Esta norma fue aprobada en junio del 2013. Ya. En los requisitos de seguridad radiológica que establecen la norma, tenemos características de los equipos de fluoroscopía, ¿no? Los equipos de fluoroscopía deben poseer un sistema de identificador de intensificador de imagen o sistema digital, contar con una cortinilla plomada o equivalente para la protección del operador contra la radiación dispersa, bueno, excepto para los equipos arcos rodantes. Disponer de señal sonora cuando exista y esté accionado el control de alto nivel. Contar con un dispositivo para medir el tiempo acumulado de fluoroscopía y con alarma sonora. Contar con un sistema de medición de tasa de dosis al paciente o medición del producto dosisaria. Tener botón o pedal de disparo que permita interrumpir la exposición en cualquier momento.
deben estar diseñados, equipados y configurados específicamente para ser empleados en procedimientos rutinarios pediátricos, ¿no? Requisitos operacionales. En radiología intervencionista, el operador y las personas presentes en el procedimiento radiológico deben usar medios de protección individual, en especial para el cristalino, ¿no? Eso está establecido también en los requisitos de seguridad radiológica que establece la norma. Luego tenemos en la exposición ocupacional la vigilancia radiológica de áreas, ¿no? En el caso de radiología intervencionista, se debe llevar a cabo un monitoreo de radiación en la sala de rayos X durante el procedimiento radiológico a intervalos no mayores a un año, debiendo registrarse los resultados. En vigilancia radiológica individual, en el caso de radiología intervencionista, los trabajadores expuestos deben usar dos dosímetros, uno debajo del mandil y otro encima del mismo. En lo que es la exposición médica, o sea, en la optimización, en el caso de intervencionismo, lo que dice la norma es que el médico responsable debe asegurar que la dosis acumulada de radiación sea monitoreada continuamente durante el procedimiento radiológico. Comunicar al paciente como parte del consentimiento informado de la posibilidad de efectos de la radiación en caso que la dosis en piel pueda exceder los 3 Gray. Registrar la ubicación y extensión del área irradiada en caso que la dosis en piel exceda 3 Gray e informar al paciente y a su médico tratante de los posibles efectos y efectuar su seguimiento durante un año. Asegurar que se utilicen los factores apropiados para el procedimiento radiológico pediátrico. Bueno, también en fluoroscopía se debe controlar que el tiempo total de exposición, la tasa de exposición y la colimación sean las adecuadas para el procedimiento radiológico y el paciente reciba solo la dosis necesaria para el examen. En fluoroscopía pediátrica, el equipo y el procedimiento radiológico se deben configurar de modo que el paciente solo reciba la dosis necesaria para el examen. En lo que son registro de las exposiciones médicas, se debe mantener un registro de las exposiciones médicas por un periodo de 5 años, con los datos del paciente, procedimiento radiológico, nombre del operador, del médico prescriptor, y en caso de radiología intervencionista también se debe registrar la dosis y el tiempo total de fluoroscopía. Bueno, las inspecciones que realizamos a instalaciones de radiología intervencionista. ¿Qué es una inspección? Una inspección consiste en visitar una instalación autorizada para evaluar el cumplimiento de la reglamentación y las condiciones de la autorización, ¿no? Los inspectores de la OTAN se encargan de verificar el cumplimiento de los límites y condiciones de la autorización mediante la observación, la medición, pruebas realizadas a las instalaciones, equipos, procedimientos y actividades de operación. El usuario debe facilitar el acceso a los inspectores de la autoridad nacional y otorgarles las facilidades necesarias para verificar la seguridad radiológica de estos. La normativa aplicable es la norma técnica IR 003-2013, de la que les hablé hace un momento, la ley 28028, la ley de regulación del uso de fuentes de radiación ionizante y su reglamento, y el reglamento de seguridad radiológica y otras normas aplicables a la práctica, ¿no? Pero en este caso es solamente la norma técnica IR 003-2013. Los tipos de inspecciones. Tenemos inspecciones de autorización o verificación. Estas se realizan como parte del proceso de autorización. Inspecciones especiales, inspecciones para atender situaciones no rutinarias, para atender denuncias, para atender exposiciones anormales, etcétera, ¿no? Inspecciones rutinarias son las inspecciones que se realizan de acuerdo con el programa anual preparado y aprobado por la OTAN. Las inspecciones a los usuarios generalmente son sin previo aviso, aunque en algunos casos conviene avisar para lograr una atención oportuna al inspector.
y evitar perturbaciones en la atención de los pacientes. Eso ya nos ha ocurrido, ¿no? A veces que hemos ido para inspeccionar instalaciones de intervencionismo, pero teníamos dificultades para el acceso a la sala, ¿no? Porque estaban haciendo intervenciones. Entonces, a veces en ese caso es mejor previo aviso para que nos autoricen el ingreso a las salas. Bueno, el proceso de inspección, ¿no? Antes de realizar una inspección, lo que hace el inspector es revisar el expediente y antecedentes del usuario y los resultados de la inspección anterior. Seleccionar en la lista de chequeo checklist y verificar la operación del tipo de medición. Durante la inspección, bueno, la presentación del inspector es informar el objetivo y el alcance de la inspección, recorrido del ambiente, lo recomendable es con el OPR, realizar algunas mediciones, observación de aplicación de protección radiológica, revisión de los registros y al final es la elaboración del acta de inspección. Después de la elaboración del acta de inspección, lo que se hace es la preparación del informe de inspección, seguimiento de cuestiones de incumplimientos y bueno, después de hacer el seguimiento se hace el cierre del proceso de la inspección. El acta de inspección. El acta de inspección representa el resumen de los hallazgos de la inspección que deben ser resueltos por el usuario. El acta debe ser escrita en forma clara y legible. El original y la copia del acta serán firmados por el inspector y el responsable o encargado de la instalación. El usuario puede efectuar sus comentarios sobre el proceso de la inspección realizada también en las observaciones del usuario. Bueno, tenemos una lista de chequeo para cada una de las prácticas. En este caso, para lo que es diagnóstico médico con rayos X, primero vemos los requerimientos administrativos, si cuentan con una licencia, quién es el jefe de servicio, si tienen licencia los operadores, el OPR o si hay un físico médico, si tienen licencia los médicos intervencionistas. Vemos si todos los equipos están incluidos también en las licencias, si cuentan con un programa de protección radiológica como establece la norma, si los procedimientos radiológicos son supervisados por un médico radiólogo o otro médico facultado para ello. Eso es especialmente para lo que son instalaciones de diagnóstico médico con rayos X, ¿no? Radiología general. Bueno, en lo que es la protección radiológica, verificamos el programa de protección radiológica, entrevistamos a los operadores para saber si conocen los procedimientos de protección radiológica. Verificamos también la dosimetría individual, si se informa al personal de los resultados mensuales de la dosimetría individual, el proveedor del servicio, si se cambian los dosímetros en el plazo prescrito, todo eso se hace en la entrevista al oficial de protección radiológica y a los operadores si fuera necesario. Si se usan dispositivos de protección radiológica adecuados para la práctica, si se cuenta con una adecuada calificación de áreas, si se ha investigado casos de dosis inusual en el personal, todas esas observaciones las indicamos en nuestra lista de chequeo. Verificamos los registros también, ¿no? Si cuentan con todos los registros de autorizaciones, licencias individuales, dosimetría individual actualizada, pacientes, registro de pacientes, registro de resultados de control de calidad y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Verificamos los ambientes, ¿no? Sala por sala, vemos los datos de los equipos, la marca, el modelo, la serie, la empresa que efectúa el control de calidad, revisamos los controles de calidad de los equipos, las señales reglamentarias, el blindaje adecuado,
los visores, los medios de protección para el paciente que cuenta cada una de las salas. Para instalaciones de fluoroscopía especialmente, lo que vemos es si cuentan con un número suficiente de lentes plomados, si se encuentran en buen estado, collarines en buen estado, número de protectores gonadales, si se cuenta con biombos, cortinillas plomadas o láminas protectoras, si el equipo dispone de señal sonora cuando existe el control de alto nivel. Los equipos cuentan con dispositivo que permita medir el tiempo acumulado en fluoroscopía o con alarma sonora. También si los equipos cuentan con medición de tasa de dosis al paciente, medición de dosis producto área. Si los equipos tienen equipamiento, configuración específica para procedimientos rutinarios pediátricos. Si funcionan las señales luminosas de advertencia, ¿no? Las salas de fluoroscopía deben contar con señales luminosas de advertencia. Y para lo que es ya específicamente intervencionismo, verificamos si los trabajadores expuestos usan 2 dosímetros como establece la norma. Si existen protocolos para intervencionismo que permitan obtener imágenes con mínimo de dosis, si los equipos cuentan con estos protocolos también, ¿no? Para intervencionismo también vemos el registro de monitoreo de la radiación, que es hacer un levantamiento radiométrico, ¿no? Medir los niveles de radiación también dentro de la sala, ¿no? Donde se encuentra el médico, las enfermeras. Eso lo hace normalmente una empresa que brinda este servicio, ¿no? Entonces verificamos si ellos cuentan con los registros de monitoreo anual. También es necesario que cuenten con un registro de dosis y tiempo total de fluoroscopía, que indique datos del paciente, la dosis que ha recibido por procedimiento. ¿Cuáles son las observaciones más comunes que hemos encontrado en las inspecciones a diagnóstico médico, especialmente en lo que es intervencionismo, ¿no? Generalmente, no todas las personas que participan en los procedimientos de fluoroscopía usan dosímetro. El personal que participa de los procedimientos de intervencionismo no usa doble dosímetro como establece la norma. No poseen medios de protección radiológica suficientes, mandiles plomados, lentes plomados, o simplemente nos indican que no lo usan, ¿no? No se está realizando el monitoreo de los niveles de radiación cuando se realizan los procedimientos de intervencionismo, que es muy importante, ¿no? Y en lo que son registros, suele faltar registros de monitoreo de radiación, como ya lo había indicado. Los registros de dosis y tiempo total de fluoroscopía en pacientes, a veces les falta precisar el nombre del paciente, la sala o equipo. Los certificados de control de calidad muchas veces se encuentran vencidos. O a veces han adquirido nuevos equipos y no han sido incrementados en la licencia de operación. No poseen un programa de protección radiológica y no poseen un programa de mantenimiento preventivo. Esas son las observaciones más resaltantes que encontramos en las inspecciones. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias, Susana. Vamos a, como les comenté, son 2 partes. La primera parte acerca de las inspecciones y además ustedes pueden hacer las preguntas por el chat. Si fuera necesario, daremos el audio para que puedan hacer comentarios al final de las 2 exposiciones. A continuación, vamos a presentar a la ponencia acerca de las evaluaciones que se hacen en este tipo de instalaciones, de esta práctica. Para eso está presente acá el ingeniero Renan Ramírez, a quien ustedes ya conocen muy bien. Él tiene ya más de, no sé, 35 años trabajando en protección radiológica y con mucha experiencia en temas regulatorios, experto en organismo internacional de energía atómica, jefe del Departamento de Fiscalización de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional.
Así que dejo en el uso de la palabra a nuestro amigo Renan. Muchas gracias por la presentación. Saludo a todos los que están asistiendo a este foro regulador, que esperamos vaya a ayudarnos tanto a ustedes como a nosotros a mejorar el estado de la protección. La presentación que voy a hacer ahora se refiere básicamente al proceso de licencia en diagnóstico médico con mención en intervencionismo. En general, la práctica del diagnóstico médico con rayos X se encuentra pues regulada tanto en la ley como, mejor dicho, en el reglamento de la ley, y también está regulada en el reglamento de seguridad radiológica y específicamente en la norma IR 2013, que es requisito de protección para el diagnóstico médico. En cuanto a la parte administrativa, estos requisitos para los procesos están establecidos en el texto único de procedimientos administrativos del IP. En general, el intervencionismo, como ya se mencionó en la anterior presentación, es un procedimiento específico en el diagnóstico donde se emplean equipos de rayos X. Es un subprocedimiento que es muy especial. Reguladoramente, el diagnóstico médico en general, de las cuales el intervencionismo es una parte, está clasificado en el reglamento de la ley 28028 como de riesgo bajo, y está clasificado en el grupo C1 del anexo 1 del reglamento. O sea, el reglamento ha hecho clasificaciones de acuerdo al riesgo que ofrece cada práctica. La A y la B son digamos, en ese orden son más riesgosas que los que están clasificados en el grupo C, que es donde está el diagnóstico médico. Pero, sin embargo, dentro de los usos específicos de rayos X médico, el intervencionismo es el que presenta mayor riesgo, porque se trabaja mucho tiempo con el haz, son generalmente trabajos de alta dosis, y por lo tanto, como ya se mencionó, pues se requieren ciertos cuidados de protección para prevenir irradiaciones accidentales en los pacientes y también en el personal que opera o interviene en estos procesos. Siendo así, esta práctica requiere una licencia de operación. De acuerdo a las regulaciones, requiere solamente una licencia para operar, no requiere una licencia de construcción ni una licencia de cierre. Es decir, está previsto que solamente requiere ese tipo de autorizaciones, la que está establecido que tiene una vigencia de 5 años, es decir, tiene que mantenerse la vigencia revalidándola cada cierto tiempo, y en este caso, cada 5 años tiene que hacerse ese procedimiento. En realidad, el proceso regulador de las prácticas de diagnóstico medio no es complejo, es muy sencillo, dado el nivel de riesgo, y la información que se requiere es mínima, no es tan abundante como, por ejemplo, podría serlo para una práctica de teleterapia o de radiografía industrial, ¿no? Que sí requiere más, digamos, tiene más exigencias administrativas. Estos requisitos están pues establecidos en el texto único de procedimientos administrativos, el cual está aprobado por una resolución ministerial, donde están todos los procedimientos que deben cumplirse para obtener o tramitar una licencia o cualquier otra autorización, como un registro o autorización de servicios. Específicamente, el procedimiento número 3 es el que aplica para tramitar una licencia de operación, y como también existen modificaciones que se pueden hacer a lo largo de la vida de una instalación, está previsto también en los procedimientos 26 y 27 cómo se hacen estas modificaciones, es decir, cómo se deben tramitar, qué requisitos deben cumplirse. Y en la revalidación, que es un proceso un poco todavía más sencillo, es un procedimiento que está establecido en el número 20 del TUPA, ¿no? ¿Qué se requiere en general para obtener una autorización? Los requisitos son pues presentar el formulario 2 bien completado, es un formulario que está preestablecido y aprobado en el TUPA. Se requiere presentar el certificado de control de calidad, el cual tiene que ser vigente y emitido por una entidad autorizada, por la TAN. Y luego adjuntar también el comprobante del depósito por derechos de licencia, es decir, hay que depositar lo que se requiere por el derecho de licencia en la cuenta corriente del IP en el Banco de la Nación. El formulario 2 es importante porque resume
muchos de los requisitos administrativos que se requieren para hacer una revisión del expediente. Por ejemplo, completar el nombre, la dirección de la instalación, el nombre de los operadores. Es importante en este caso la dirección electrónica para las comunicaciones que tenga que hacerse durante el procedimiento. Y esto es ahora mucho más todavía porque debido a la pandemia los procedimientos se han vuelto prácticamente remotos. Y entonces no es posible hacer una comunicación si no tiene una dirección electrónica. Entonces, cuando uno presenta un expediente tiene que poner la dirección electrónica. Hay que identificar correcta y completamente al equipo. Ese es un aspecto fundamental, porque luego hay que aprobarlo. Y uno aprueba en unas condiciones de licencia identificando correctamente el equipo. Y eso es, como es declarativo, el solicitante tiene que estar bien consciente de que debe identificar correctamente su equipo, que luego una inspección puede ser verificado y si no hay una concordancia entre lo que está autorizado y lo que hay en la inspección, pueden tener una dificultad, ¿no? Les pueden observar. Después hay que indicar los dispositivos de protección del operador, ¿no? Por ejemplo, barreras de protección que existen, cantidad de mandiles plomados, collarines, gafas, todo lo que es importante para este tipo de práctica, que es el intervencionismo. Se debe describir también el ambiente donde se utiliza el equipo, ¿no? Cuáles son las barreras, qué materiales tiene, cuáles son los espesores, distancias. Esto está, pues, está bien descrito, digamos, en el formulario 2 que debe ser completado. Por ejemplo, esta es la primera parte del formulario 2, donde en la parte amarillo son las partes que necesariamente tienen que completarse, ¿no? Identificar bien la razón social, el RUC, la dirección legal, el distrito, ¿no? El teléfono y lo que les mencionaba, el correo electrónico, ¿no? Eso es la dirección legal. En cambio, donde se utiliza la instalación, que puede ser otro sitio, también debe de determinarse específicamente, definir específicamente cuál es la dirección, el distrito, es decir, dónde está ubicado, ¿no? Entre los datos del equipo, les había mencionado que es importante señalar, identificar a qué tipo de aplicación dentro del diagnóstico médico se va a referir la licencia. Por ejemplo, aquí hay varias subaplicaciones, por ejemplo, tomografía, litotricia, mamografía, entonces está intervencionismo. Si va a ser este tipo de procesos dentro de eso, hay que señalarlo específicamente. Así como también qué tipo de equipo es el que va a hacer eso, ¿no? En qué ambiente va a estar ubicado, ¿no? Cuál es la entidad que hizo el control de radiaciones, cuál es el certificado que ha emitido para ese equipo y en qué fecha lo hizo. Lo que les mencionaba es la identificación del equipo de manera correcta, ¿no? Consola y el tubo. Eso está en el equipo mismo, tiene las placas y hay que identificarlos bien, ¿no? Esto es importante porque luego va como una descripción y condición en la licencia. No ha autorizado un equipo determinado y eso es importante. Se debe mencionar también la carga de trabajo, ¿no? Cuántos pacientes va a atender por semana y cuáles son los exámenes más comunes que va a hacer con ese equipo. Eso es, digamos, necesario porque luego eso va a servir para la revisión que se va a hacer al expediente. Entre los medios de protección, señalo, por ejemplo, las que se requieren para el operador, ¿no? Si tiene una barrera fija o si tiene un biombo, hay que señalar cuál es el material, cuál es el espesor, si es un biombo, cuál es el espesor que tiene, si tiene visor, cuál es la dimensión del visor, ¿no? Si tiene mandiles protectores, la cantidad que posee, los collarines, las gafas y cualquier otro medio que puede añadir ahí si él desea, ¿no? En cuanto al ambiente, es necesario hacer un pequeño diagrama. Este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que podría presentarse allí, ¿no? Hay que establecer las dimensiones del ambiente, ¿no? Las distancias que hay de entre el tubo hacia las barreras. Hay que mencionar en específico cuáles, identificando, orientando en dónde está la pared A, B, C, según sea el caso. Hay que mencionar de qué tipo de material está construido, cuál es el espesor de ese material y si tiene un blindaje adicional, también cuál es el espesor y cuál es el área que está rodeando ese ambiente. Hay que mencionarlo correctamente. Y la firma, nombres, apellidos y lugar. Siempre hay que firmar los formularios. Es importante porque ustedes saben que la primera parte de la información es declarativa. Debido a la reducción de
digamos, de requisitos administrativos para desarrollar actividades en general económicas en el país, se ha apreciado mucho la declaración que hace el usuario. Por lo tanto, eso tiene que ser verdad. Y para que sea verdad y pueda ser verificable, uno tiene que firmar lo que declara, porque después todos estos procedimientos están sujetos a la fiscalización posterior. Entonces, si no lo firma, podría alegar el usuario que no declaró eso porque no lo firmó, ¿no? Entonces, es importante que lo firme. ¿Cómo se hace la evaluación de la solicitud? El expediente debe ser presentado virtualmente a esta dirección electrónica, mesa de partes OTAN, ¿no? Envía el expediente allí y se hace el ingreso luego al sistema de seguimiento de solicitudes. La primera revisión del expediente se hace en la mesa de partes y se refiere simplemente a la completitud de los requisitos, es decir, como el TUPA tiene el requisito 1, 2 y 3 para el diagnóstico médico, esos requisitos tienen que estar allí. Si presenta el 1 y el 2 y no el 3, entonces eso lo podemos observar simplemente en la mesa de partes porque no tiene los requisitos completos. En este caso, si faltara uno de ellos, lo que se hace es que la mesa de partes le comunica al usuario cuál es el que falta y le da 2 días para completarlo. O sea, tiene plazo de 2 días para remitir eso y luego que siga su trámite. ¿Qué pasa si es que no lo completa en 2 días? Entonces, se considera que el expediente nunca fue presentado y el usuario tendría que volver a presentar el expediente completo, ¿no? O sea, no corren los digamos, los plazos, no corre nada, ¿no? En este caso, el usuario no podría, digamos, quejarse de que no se le atiende, simplemente que se le dijo que le faltaba requisitos, no se puede atender sin requisitos completos, ¿no? Pasada la primera parte, viene la revisión. Contenta trabajando. Hay un ruido por allí, bueno. Transcurrida la primera parte, pasa a la mesa de partes y se deriva a la evaluación. Eso pasa a un evaluador, quien va a revisar, hace una segunda revisión de lo completo que está, pero también empieza a revisar si lo que está ahí es real en algunos sentidos. Por ejemplo, se les pide cuál es el personal que tiene para hacer la práctica. ¿Tienen licencia o no tienen licencia? Entonces, como está descrito ahí, lo que hace el evaluador es cruzar información con la base de datos de licencias individuales para saber si es que realmente tiene ese personal, ¿no? O sea, si tiene la licencia que dice que tiene, ¿no? Si, por ejemplo, también se revisa si los dispositivos de protección son suficientes para el control de las exposiciones ocupacionales. Habíamos visto que en una parte pues tiene que describir cuáles son las barreras de protección para el operador y si posee los maniles cromados, los collarines, las gafas, todo eso. Y digamos, el intervencionismo no se hace con una sola persona. Es un proceso donde intervienen varias personas. Por lo tanto, la cantidad de mandiles y de protectores tiene que ser proporcional más o menos a ese tipo. Si alguien presenta diciendo que tiene un solo mandil, un collarín y una gafa, pues eso se le puede observar, porque no es razonable que es una sola persona la que tenga que hacer el procedimiento. En cuanto a la protección del ambiente, está acorde a la cantidad de pacientes. Lógicamente, la carga de trabajo es la que define, una de los factores que define si el ambiente es adecuado, si tiene los blindajes adecuados, ¿no? Esta es la seguridad por diseño y está prevista para proteger tanto al operador como al público que está alrededor del ambiente. Entonces, siempre es necesario que se describa en forma precisa cuál es la característica de ese ambiente donde va a trabajarse el intervencionismo. El control de calidad es una exigencia establecida en la norma IR 0013 y en el párrafo de 112 dice que al inicio de la operación o antes de iniciar la operación tiene que ser sometido a un control de calidad, ¿no? Lógicamente, el control de calidad influye mucho en el control de la dosis en el paciente, ¿no? Tiene que ser un equipo que cumpla todos los parámetros de control de calidad, ¿no? Y también contribuye pues a la prevención por fallas del equipo. Si no se hiciera el control de calidad, posiblemente algún equipo que esté incumpliendo ciertas características, ¿no? Podría causar un incidente de irradiación. Como les mencionaba,
toda esta información, son aspectos declarativos que están sujetos a verificación posterior. En este caso, nosotros confiamos, digamos, todo este procedimiento es de buena fe. Suponemos que el que presenta la información no está mintiendo y dice que es la verdad. Pero aún así, algunos expedientes son verificados posteriormente. El 10% de todo lo que se presenta, lo que se aprueba, es verificado por selección al azar, ¿no? Y si se descubre que hay una información incorrecta o falsa, entonces la misma ley contempla de que esa licencia automáticamente se anula y se le pasa, se puede hacer todavía un procedimiento adicional si es que hay algún delito contra la fe pública, ¿no? Entonces es importante que la información que presentan sea la veraz, ¿no? Es decir, que es la que realmente existe. En general, les mencionaba que el procedimiento de autorizaciones para rayos X es muy simple, es bastante simple. Lo que es importante, por ejemplo, es que lo que declara luego se va a cumplir. Una de las partes que se declara que tiene, digamos, el solicitante es el de un programa de protección radiológica, por ejemplo, ¿no? Dicen que ellos tienen un programa de protección radiológica. Así lo declaran y lo firman, ¿no? Entonces, en las inspecciones se verifica eso. Si realmente tiene el programa, ha implementado todo lo que se requiere en la norma para la protección radiológica, ¿no? Entonces, como sumario, yo creo que el intervencionismo es una técnica especial de radiodiagnóstico, la cual está regulada en la normativa peruana y requiere contar con una licencia de operación. Ese es obligatorio. Los requisitos para tramitar esa licencia se encuentran contenidos en los requisitos que están señalados en el TUPA, y para calificarla se basa en la normativa nacional y también en la reglamentación, tanto para la protección del paciente, del operador, como del público. Esto es en general, digamos, un sumario de lo que se hace en la evaluación de expedientes que se presentan para una autorización. No es complicado, pero se asume que al obtener una licencia, el usuario con la información que se le ha solicitado también tiene el programa implementado. Es importante que miren qué es lo que se declara, porque los usuarios por lo general firman y no se dan cuenta de lo que declaran. Entonces, cuando van los inspectores y dicen, por ejemplo, el programa de protección radiológica, no lo tienen implementado. Entonces ahí vienen las observaciones de inspección y puede llegar hasta un proceso de fiscalización, coerción y hasta la sanción si es que digamos, lo que no se ha implementado es muy importante. Por ejemplo, la dosimetría. Normativa exige que el personal que opera estos equipos utilice doble dosimetría, ¿no? Entonces, si en la inspección se determina o haya que no hay eso, pues eso es pasible de sanción. En general, digamos, el proceso de autorización es simple, pero el tenerlo implementado para obtener la autorización, eso es, yo creo que es algo que tiene que hacerse antes de hacer la declaración. Bueno, en todo caso, yo creo que eso es todo lo que tenía que decirles, y si es que hay alguna pregunta respecto a lo que se ha expuesto, pues estamos a disposición. Sí, Renan, gracias. Más bien, vamos a aprovechar que estás con el audio porque ya tenemos un par de preguntas. No sé si te Sí. las digo directamente. Preguntan acerca de licencia de operación. ¿Es por servicio o por equipos? ¿O por equipo? En general, quien pide la licencia es una entidad. Por ejemplo, digamos una clínica X que tiene 3 ambientes donde hace operaciones, 3 salas de operaciones. Entonces la licencia es una sola con 3 equipos. Normalmente, pues los usuarios cuando empiezan a trabajar, autorizan, dicen, no, voy a empezar a trabajar con un solo equipo, pero en el transcurso de su licencia, de su trabajo, ven que es importante también adicionar más, porque ahí, digamos, va bien el proceso, va bien el negocio, y ellos tienen que incrementar un equipo. Entonces ahí vienen las modificaciones por incremento. En general tiene una sola licencia, pero lo que pasa muchas veces es que el usuario pide una licencia y luego presenta información como para otra licencia. O sea, como ignora que tiene ya una licencia a la cual podía modificar. Entonces, normalmente pues dice, no, es una licencia, es otra licencia. Y a veces aparece una misma instalación, un mismo usuario,
con 2 licencias, con 2 números de licencia. Lo que se le sugiere en este caso al usuario es, se les comunica, no, señor, usted tiene una licencia y lo que puede hacer es modificar esa licencia e incrementar este equipo para que tenga una sola licencia los 2 equipos. Entonces, las licencias pues son en realidad por entidad, ¿no? Que puede tener 10 equipos de intervencionismo o inclusive mezclar un tomógrafo más un mamógrafo más uno general más 2 de intervencionismo con una sola licencia. Eso depende del usuario. Lógicamente, la información que se presenta es por cada uno, evidentemente, y el pago también por cada uno, pero la licencia se junta en una sola. Así es. Y también preguntan acerca del programa de protección radiológica, que es un tema que es recurrente, porque en varias prácticas también preguntan sobre este tema. ¿En qué consiste el programa de protección radiológica? Bueno, el programa de protección radiológica, uno lo entiende como todo lo que hace para implementar lo que dice la norma, ¿no? La norma dice, por ejemplo, que debe haber una vigilancia radiológica del área. Dice que debe haber dosimetría, dice que debe haber mantenimiento, que debe registrarse las dosis de los pacientes. Entonces, el programa lo que hace es establecer todos esos procedimientos y protocolos, tanto para la protección del paciente como para la protección del operador. Entonces, la norma 0003 del 2013, en el anexo, no recuerdo bien el número del anexo, creo que es el 4, está todo lo En que el debe anexo contener. 4. 4, sí. Está todo lo que deben contener el programa de protección radiológica. Entonces, lo que tiene que hacerlo es simplemente seguir eso. Porque dice, por ejemplo, registros del mantenimiento, registros para el control de calidad, ¿no? Registros de la vigilancia digamos, en este caso el intervencionismo, del monitoreo que se ha hecho en el área al menos una vez al año. Puede hacerlo más si quiere, pero tiene que registrarlo. Registros de la dosis, ¿no? Protocolos para, no sé, todo eso está contenido en ese anexo. Entonces, lo que tienen que hacer es revisar ese anexo y empezar a poner cada cosa que dice el anexo, porque eso significa que la norma establecida está implementada, ¿no? Y no solamente escribirlo, sino hacerlo. No puede escribir cosas y no hacerlas, ¿no? Por ejemplo, si yo acá hago pues el monitoreo en mi protocolo es hacer un monitoreo cada año y van los inspectores y encuentran que no hacen ni al año. Entonces, no solamente es escribirlo, sino hacerlo. Entonces, es un programa escrito e implementado, ¿no? También sobre el mismo tema preguntan en qué casos es obligatorio. ¿Es cuando una institución tiene un solo equipo o debe tener una cantidad determinada de equipos? El programa tiene, digamos, los puntos que debe contener y lógicamente hay que ajustar el programa. Si no tiene 20 equipos, el programa será más nutrido y tendrá mucho más procedimientos porque hay tomografía y mamografía. Pero si tiene un solo equipo, hay que adaptarlo a ese equipo. No puede hacerse, digamos, no hay comparación en hacer un protocolo, por ejemplo, un programa de protección radiológica para un hospital grande que hacer un programa para una clínica que tiene un solo equipo. Hay que hacerlo en forma gradual. Si necesita menos, pues no necesita, digamos, hacer mayor, el procedimiento puede ser una hoja, ¿no? Y hacerlo muy rápido y muy fácil. Entonces, eso tiene que adaptarlo de acuerdo a la cantidad de equipos y a la complejidad de equipos que tenga también. Así es. Y también sobre el alto riesgo que representa, bueno, así lo menciona en el mensaje, esta persona dice que debido al alto riesgo radiológico que existe en radiología intervencionista para el paciente y para el personal expuesto, se ha planteado subir la categoría, o sea, de categoría a la categoría siguiente, o sea, a la B. Yo creo que en realidad, yo les digo, uno se puede accidentar con un analizador de rayos X. De hecho, ha habido accidentes con analizadores, pero eso no significa que sean de alto riesgo. Que se ha trabajado mal, sí, pero el riesgo no es tan grande. Es decir, es cierto que entre los diagnósticos con rayos X, el intervencionismo es el que tiene más riesgo porque es mucho tiempo el que se hace la exposición del paciente y también la exposición del staff, ¿no? Del personal. Entonces, eso requiere pues ajustar un poco el procedimiento. En realidad, si alguien opera mal un tomógrafo o un equipo común, digamos, podría también causar daño a un paciente. Entonces, pero el riesgo no es comparable, por ejemplo, con el que podría producir un equipo de teleterapia, ¿no? O un equipo de braquiterapia, por ejemplo, ¿no? Que sí es mucho riesgo, ¿sabes?
digamos, puede causar daños más importantes a una persona. Entonces, no se ha pensado en eso, sino más bien en que se ajuste un poco el cumplimiento de la norma. La norma no es complicada, digamos, hay que hacer las cosas que dice la norma y los riesgos se van a reducir. Hay algo que mencionó en la presentación Susana, y es que siendo alto riesgo para el paciente, también es alto riesgo para el operador. Por lo tanto, al reducir el riesgo y controlar, como se ha sugerido ahí, controlar la colimación, la distancia, los tiempos, las formas de hacer la fluoroscopía, los riesgos van a ser mínimos, ¿no? Entonces, yo creo que uno no puede subir de alto riesgo algo y pues pretender que como es alto riesgo se puede hacer mal, ¿no? La intención no es eso, sino es que se haga bien las cosas. Inclusive para equipos que tienen mucho menor riesgo. Por ejemplo, no sé, un equipo dental, si uno toma las placas y agarra con el dedo la plaquita o el CCD para el paciente, se va a irradiar el dedo, ¿no? Y si lo hace muchas veces puede accidentarse. Entonces, es una mala práctica. Y eso no significa que sea de alto riesgo, simplemente que se hace mala práctica allí, ¿no? Entonces, yo, por lo pronto, no se ha pensado. Los diagnósticos de rayos X son de bajo riesgo, no son de alto riesgo. Claro. Ahora, sobre el monitoreo en la sala de intervencionismo, la pregunta es si se indica que no debe ser mayor de un año. Entonces, la pregunta es, ¿se hace referencia a que debemos realizarla cada año? Normativamente dice por lo menos una vez al año, Es el año. pero yo creo que una buena práctica es hacerla, digamos, periódicamente, no sé. Lo que pasa es que, ¿por qué se hace el monitoreo? Porque uno tiene que saber cuál es digamos, el perfil de dosis que hay alrededor del equipo. Y esos perfiles varían. No es lo mismo un perfil donde el tubo está arriba que cuando el tubo está al costado. Varía, o cuando el tubo está inclinado. Los perfiles varían mucho allí. Entonces, ¿para qué sirve hacer los perfiles? Sirve para el posicionamiento de las personas y para la interposición de algunos blindajes que sean necesarios. Para eso se hace el monitoreo del área. No es por cumplir con la norma, porque tiene un motivo de hacer eso. Si uno no conoce cuál es el perfil de dosis alrededor del equipo de intervencionismo cuando hace un trabajo, no sé cómo podría protegerse intuitivamente. Entonces, lo real es que hay que hacer ese monitoreo siempre. La norma dice una vez al año como mínimo. Lógicamente, yo lo que creo que ese es un punto, por ejemplo, que si es que se va a modificar la norma, eso tendría que modificarse también, porque no solamente una vez al año, se va a hacerse periódicamente. Por ejemplo, se puede decir que en cada posición, en cada angulación hay que hacer un perfil, porque cambia, no es igual, no es igual el perfil, según esté posicionado el equipo. Entonces, eso es algo que vamos a revisar un poco en la norma para hacerlo un poco más real, ¿no? Claro, ahora ya que estás comentando acerca de la norma, hay una pregunta relacionada con eso. Dicen si se va a tomar en consideración el nuevo protocolo de ARCAL, que es un protocolo que ha salido sobre control de calidad para la región latinoamericana. Ah, actualmente nosotros hacemos, digamos, en realidad es control de calidad, ¿no? El control de calidad son protocolos, son pruebas, digamos, de determinado tipo que se hacen a los equipos. Y actualmente se está empleando el protocolo español para nosotros, que es un buen protocolo. El protocolo de ARCAL, digamos, si es comparable en seguridad al protocolo español, pues lo que creo que la regulación puede hacer es aceptar que se haga el control de calidad basado en cualquiera de los dos protocolos, no es reconocidos, ¿no? Entonces, yo creo que se puede aceptar siempre y cuando sean comparables, ¿no? Recuerdo esto porque cuando inició todo este aspecto del control de calidad, se consideró que el protocolo de ARCAL que se preparó hace como más de 20 años era un protocolo reconocido, pero no era así. Entonces tuvimos que decir que el protocolo reconocido, digamos, es el español, ¿no? Que está publicado y todo. Ahora salió el de ARCAL, si es que es un protocolo de comparación adecuada y sobre todo el problema es que no es solamente el protocolo, sino con qué tipo de equipos van a hacerlo. Y eso tienen que ver mucho las empresas que hacen control de calidad. Ellos se han adaptado
hacer el control de calidad utilizando el protocolo español y los equipos que dice el protocolo español. Habría que ver si no le dice, bueno, hágalo con el protocolo ARCAL y significa que tienen que gastar dinero para poder aplicar ese protocolo. Entonces, lo que vamos a dejar es posiblemente la libertad de usar cualquiera de los dos, pero cumpliendo lo que dice el protocolo, ¿no? Si adoptan el de ARCAL, tiene que ser como dice ARCAL, con los equipos que el ARCAL recomienda, ¿no? Sí. Ahora, respecto al monitor de radiaciones, ¿por qué la OTAN no exige que se cuente con un monitor de radiaciones cuando hay equipos en hospitales de alta complejidad? En realidad sí se exige, lo que pasa es que no cumplen. El problema es ese, ¿no? Y el problema es que la conciencia en cuanto a la protección no está muy acendrada en los establecimientos en general, en los establecimientos médicos. Se considera que es innecesario, ¿no? Que es suficiente el dosímetro, que el mandil, pero no están conscientes de que a veces eso puede, digamos, ser no inútil, pero puede ser no adecuado en ciertos casos. Entonces lo que se hace siempre es un monitoreo. Pues ahora se está tratando de exigir, y como lo menciono, a veces los hospitales pues no tienen quien, no compran los monitores. Entonces, no importa que no compren los monitores, que lo hagan con una empresa autorizada, con monitores calibrados, apropiados para hacer ese monitoreo y que les hagan los servicios, ¿no? Eso está bien. Les presentan los informes y ya sabemos que sí están ellos conscientes de los perfiles que hay para las diferentes posiciones o tipos de exámenes que hacen. Pero sí, en realidad se exige, lo que sucede es que hay muchos incumplimientos en ese sentido, ¿no? Sí. Renan, ¿estás viendo el chat? Porque acá hay varias preguntas de Omar. Son un poquito largas, ha puesto varias preguntas juntas. Sería bueno que lo vayas revisando. Mientras que yo voy colocando el link donde está ustedes saben que el reglamento de la ley 28028 se está revisando y está actualmente publicado para consulta. Todos los que tengan opinión, que quieran consultar sobre ese documento, pueden hacerlo hasta el día 5 de febrero. Ya les he pasado el link por el chat para que ustedes puedan ver el documento, si es que antes no lo han visto, que se ha difundido bastante por las redes sociales y por las páginas oficiales. Bueno, no sé, acá yo estoy leyendo el chat, dice, ¿por qué no se exige un monitor de radiaciones a los hospitales? Eso es lo que ha respondido, sí. Lo de Omar está un poquito abajo, sí. Claro. Pues se tiene planteado actualizar las normas, ya la hemos conversado. Sí. Los equipos de cine deberían tener más Eso, pruebas de eso. control. Claro, lo que sucede es que cuando se hizo la norma era el año 2013, ¿no? Entonces, hay un aspecto que los reguladores siempre, digamos, toman en consideración en todos los países, y es la posibilidad de hacer las cosas. Podríamos exigir, digamos, por ejemplo, se me ocurre hacer que todos los establecimientos de cine en geografía tengan, ¿cómo se llama esto? Blindajes que cuelguen del techo para que las personas se metan allí y hagan trabajo. Ya se hace en otros sitios. Pero lo podrán hacer en el país. Entonces, uno tiene que, digamos, plantear medidas compensatorias. En el caso de las pruebas, se pidieron las pruebas mínimas que se podían hacer porque eran las que se podían hacer en el país. Si la cuestión ha avanzado a este punto, cuando se revisa la norma, y es posible que se hagan más pruebas, eso se va a exigir, evidentemente, ¿no? Cuando se revise esta norma específica de rayos X. Ahora, en el uso de los dosímetros, esto es fundamental para los que operan el equipo, no para las personas que están alrededor y no intervienen, digamos, manipulando el equipo ahí operando. Por ejemplo, el que está con el pedal ahí, ¿no? Él está expuesto a dosis tanto, o sea, al cuerpo entero como a manos, al cristalino, a la tiroides. Él requiere una doble dosímetro. Pero una persona que está situada, o sea, un auxiliar, un anestesista que esté, no sé, a 3 metros, yo creo que no. Por eso es importante que se haga el perfil de la dosis y que un oficial de protección radiológica recomiende quiénes deberían tener un doble dosímetro y quiénes no. ¿No? Eso es importante. O sea, no todos, evidentemente, en la sala lo requieren. ¿Por qué? Por el trabajo que hacen, ¿no? Por el trabajo que hacen. El monitoreo continuo. ¿Por qué no se solicita cuando se gestiona la licencia de operación? Bueno,
Ya les había mencionado que los requisitos digamos, para la licencia de operación son aquellos que, digamos, que van a empezar a trabajar. Entonces, hay cosas que no se les puede exigir al inicio. Por ejemplo, si tienen la dosimetría, pues si no empezó a trabajar, ¿cómo le va a exigir el dosímetro? En este caso, digamos, el monitoreo continuo no está en el TUPA. Podría incluirse, pero introducir un procedimiento en el TUPA, un requisito adicional, es un paso gigantesco que uno tiene que tramitar frente, no, o sea, el IPEM puede decir que está bien, pero tiene que ser legal. Y el TUPA es una cuestión que no lo aprueba el IPEM, lo aprueban los ministerios, pasa por la PCM, y entonces ese es un procedimiento muy largo. Actualmente, ustedes saben que hay un proceso de análisis de la calidad regulatoria, donde ellos preguntan cada cosa si el requisito es razonable, es cumplible, costo-beneficio, todas esas cosas preguntan para imponer un requisito. Entonces, ahora no está puesto y el ponerlo podría significar, digamos, un montón de tiempo antes de que se apruebe, ¿no? Pero primero tendríamos que cambiar la norma para que esto, digamos, se haga de manera más, como les ya le mencionaba, ¿no? A mí me parece que el monitoreo no debe ser una vez al año, debería ser periódicamente en las diferentes posiciones para ver los perfiles, ¿no? Eso, por lo menos en la norma ya, ¿no? ¿Por qué como autoría no obligan que un físico médico traje en diagnóstico en los hospitales como lo hacen en medicina nuclear? En realidad está en la norma, pero la norma hace una salvedad, dice la complejidad del establecimiento, o sea, la complejidad de los diagnósticos que se llevan a cabo en un establecimiento. En un ambiente, por ejemplo, en una clínica que tenga un solo equipito, o sea, pedirle un físico médico, un oficial de protección que esté allí digamos, no sé si sea tan justificado que haya permanencia de esos, pero lo cual no quiere decir que para, digamos, esporádicamente no vaya un físico médico o vaya un oficial de protección biológico a supervisar ciertos aspectos de la función que deben realizar. Eso sí es así, ¿no? Pero no hay una exigencia determinante como lo hay, por ejemplo, en medicina nuclear o en radioterapia, ¿no? Eso es verdad. En cuanto a si han identificado que los usuarios realizan levantamiento de los perfiles de dosis en las salas, me parece que eso de repente es algo que podría contestar con mucho más propiedad Gracia. Susana, sí. Sí, no entiendo muy bien la pregunta, o sea, ¿se refiere al levantamiento radiométrico, al monitoreo anual que exige la norma? Se refiere a que hay muchos usuarios que hacen el levantamiento de los perfiles Ujú, radiométricos. ujú. ¿Hay muchos o hay pocos o nadie? No, sí hay, pero claro, hay algunos que no. Por eso eran una de las observaciones que se encontraba en las inspecciones, ¿no? Esa es una de las más notorias, las que casi más frecuentes se puede decir, ¿no? Que no se realizan los monitoreos. Mm, Eso es cierto. No se quería confirmar, pero es verdad. Es una de Sí, las cosas que menos se cumplen. que menos se cumple exactamente. Y es muy importante. Eso probablemente se tenga que ser un poco más drástico, habida cuenta de que sí, realmente se puede producir dosis significativas, ¿no? Entonces hay que exigirlas, ¿no? Hay otra Eh, pregunta para ti también, Susana. La pregunta de Edith. Susana. Respecto a los protocolos, No, no, la última pregunta de ese grupo. si dice, es un comentario en realidad. De las inspecciones diferentes se tienen diferentes alcances de los inspectores, como por ejemplo el doble dosímetro dentro de la sala para todo el que participe en el procedimiento, a pesar de que se presentan los monitoreos dentro de la sala. Esto es observado dentro del acta de visitas. Lo que pasa es que una cosa es el monitoreo, otra cosa es la dosimetría. Si a eso se refiere, una cosa es monitorear para saber en dónde me coloco y qué medios deben interponer, y el otro es la vigilancia radiológica individual, donde vigilo yo mis dosis individuales. Entonces son dos aspectos diferentes y tienen que exigirse, porque, digamos,
tener un monitor ahí y hacer un monitoreo permanente ahí no va a suplir un registro de dosis individual. Tendría que hacerse, si alguien quisiera hacerlo, pues tendría que hacer diferentes cálculos, suposiciones, interposiciones para poder determinar la dosis individual de una persona. En cambio, el usar dosímetros individuales simulan mejor la dosis que recibe una persona. Por eso es que son dos cosas diferentes. Ahora, Se exigen las dos cosas, ¿no? así es. Quiero aprovechar que están ustedes, los participantes, asistentes a esta reunión, para comentarles que el IPEN, a través de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, está implementando una serie de mejoras en lo que se refiere a los servicios que brinda, y específicamente en lo que se refiere a la OTAN, acerca de las licencias individuales. Queremos saber cuál es el grado de satisfacción. Por esa razón, les estoy enviando por el chat una breve encuesta para que ustedes, por favor, la llenen, porque queremos saber en qué cosas se pueden mejorar o qué cosas están bien para mejorar los servicios en cuanto a licencias individuales, ¿no? Los que han tramitado licencias. Gracias. Bien, yo Había otro creo acá que... respecto a un Centro Nacional de Dosimetría. En realidad se llama el Registro Nacional de Dosis, ¿no? Sí, los países tienen un Registro Nacional de Dosis donde están archivadas, digamos, o registradas todas las dosis del personal que está ocupacionalmente expuesto. Entonces, sí, es cierto, aquí se está intentando hacer eso, ya se han hecho algunas pruebas, pero todavía no se ha implementado realmente. La idea es de que todos los que prestan servicios de dosimetría tengan una información estándar de las personas que usan sus servicios, ¿no? O sea, identificarlos por una sola marca, por ejemplo, el DNI, y cuando se reporten, los reportes de dosis irían directamente de los servicios de dosimetría a este sistema, a este registro nacional de dosis para verificar, para tener pues estos registros, ¿no? Ahora, ese es el registro nacional de dosis, pero para hacer niveles de referencias es otra cosa. Eso hay que hacer un estudio diferente en intervencionismo, con mediciones, no de la dosimetría, porque si los dosímetros son mal usados, las formas de usar dosimetría son diversas entre los hospitales. Para una misma práctica pueden haber valores diferentes. En cambio, el nivel de referencia es aquel que se establece bajo un procedimiento patrón en una práctica. Y para eso se hace estudios en diversas instalaciones. Se hacen estudios controlados con dosímetros y luego eso se determina como los niveles de referencia. Eso es otro tipo de estudio. A partir de los reportes de dosis individual no se puede hacer eso, hay que hacer un trabajo en especial, ¿no? Y hace años se hizo un piloto en un hospital donde se hizo eso justamente, ¿no? Para saber cuál era el nivel de referencia, por ejemplo, en tórax, ¿no? Y tiene digamos, ¿qué les digo? Tiene diversas aristas esto. Una de ellas es, por ejemplo, un nivel de referencias para pacientes, en primer lugar. Entonces, por un tórax, ¿cuál es la dosis de referencia que debería recibirse? 0,4, 0,7, ¿cuál es? Depende mucho de lo que se haga en cada establecimiento. Y depende mucho de eso, depende de lo que el médico radiólogo le interese ver en una placa radiográfica. Me acuerdo que alguna vez se sacó una placa radiográfica, ¿no? Bajo unos determinados parámetros, digamos en fantomas, y se les mostraba a 3 médicos radiólogos diferentes y les preguntamos qué le parecía la imagen. Y las opiniones eran diversas. A uno le parecía muy buena, al otro le parecía muy mala. Entonces, para hacer los niveles de referencia tiene que haber esa estandarización. Primero, sacar 3, 4 centros y empezar a medir las dosis en pacientes, porque los niveles de referencia es para pacientes, ¿no? No es para personal expuesto. Entonces, ese es un estudio que hay que hacer, ¿no? Hay que emprenderlo realmente y, bueno, no se ha hecho todavía hasta ahora, ¿no? Así es. Bien, si no hay más preguntas, les comento de que cada mes, como dijimos al inicio de esta reunión, tendremos una charla similar sobre temas de inspecciones, evaluaciones, sobre el tema de
de evaluación de instalaciones y otros temas de protección radiológica con la finalidad de mejorar las condiciones de protección radiológica en sus instalaciones. Así que oportunamente le vamos a comunicar cuándo va a ser la próxima reunión y por los medios que ustedes ya conocen, porque se han enterado ustedes a través de diversas fuentes, y esas mismas fuentes son las que les van a informar a ustedes dónde va a ser, cuándo va a ser la próxima reunión y de qué tema. Así que muchas gracias, creo que estamos con el tiempo justo para dar por concluir esta reunión. No sé si alguien quiere intervenir. Rená, Susana, Miguel. Sí, bueno, me gustaría también extender el agradecimiento a los que han asistido, porque sí, realmente muestra el interés en los temas con que trabajamos y trabajamos los que han asistido, ¿no? Esto es importante porque realimenta también digamos, realimenta lo que la autoridad requiere, ¿no? Porque es la autoridad que ya es determinante lo que hace, ¿no? Porque siempre hay que también tener la opinión, los comentarios de las personas que son reguladas o que tienen interés en el tema. Eso es muy importante para nosotros. Así que, como se ha dicho, pues vamos a establecer esto como una rutina, justamente para obtener esa realimentación e ir mejorando entre todos esto, porque este es un aspecto, si bien es cierto, regulador y responsabilidad de la OTAN, también es un aspecto colaborativo, porque el interés de la protección estamos todos. Entonces, va a ser bastante beneficioso para ambos, ¿no? Y eso quería agradecerlo y resaltarlo. Bien. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a los participantes, a los expositores. Y nos veremos en la próxima reunión. Hasta una nueva oportunidad. Adiós. Hasta la vista. Saludos a todos. Hasta luego, gracias con todos. Muy bien, muchas gracias con todo. Sería bueno que muestren sus cámaras para poder tener una imagen, ¿no? Foto. Si fuese posible. A ver, vamos a colocar acá. Para tomar una foto voy a poner en... Ya está. Para que sea grande la imagen. Creo que los que estamos de la OTAN, allá. De Virginia también. Solo Acá. Rotana. Bueno, ¿quiénes más están? A ver, una foto. ¿Cómo están todos? Bueno, son caras conocidas. Bueno, mascarillas conocidas. Porque veo mascarillas mexicanas. ¿Cómo pasan los años, amigos? Sí, Así es, así es. sí, bastante tiempo pasado. Bien, ahí podemos tomar una foto. No sé si tú la tomas o yo la tomo, Susana. Está para que sean, porque veo un poco de sombras. Pero sería bueno que prendan sus cámaras a otras personas también, Sí, porque pues, son muy pocas. son muy pocos. Ahora sí. Muy bien. Bien. Perfecto. Okay. A ver. Les Se toman agradecemos por mucho por partes. su participación, señores. Que tengan muy buen fin de semana. Muy bien, gracias, gracias. Estaremos atentos a la Gracias próxima a todos. convocatoria. Muy Nos bien. vemos. Adiós. Hasta luego. Buenas noches con todos. Adiós. Gracias. Muy agradecido, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias nuevamente, hasta luego. Muchas gracias. Para desactivar hay que marcar la X, ¿no? ¿Para qué? Ah, para salir, sí. Sí, la X, ¿no? La X, sí. Listo. Abandonar la reunión. Buenas noches.